Hola, ¿qué tal amigos y amigos de la FIL de Minería? Es un gusto poder platicar con ustedes por este medio. Soy Eufemia Basilio Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El día de hoy estoy aquí para presentar este libro, el cual coordino, Efectos de la política fiscal procíclica en el crecimiento económico de América Latina, que está dado en el marco del proyecto PAPIT, Política Fiscal para el Crecimiento Estable y Sostenido, el caso de América Latina, el cual está conformado por 6 capítulos de 6 autores que voy a mencionar porque les estoy muy agradecida por la contribución que han dejado para este libro. Ellos son Eduardo Ramírez Cedillo, Teresa López González, Luis Ángel Ortiz Palacios, Noemí Levy Orlic, Reina Rosas Coronel, Juan Carlos Baltasar Escalona, Eduardo Rosas Rojas y Javier Lapa Guzmán, Mónica Mimbrera Delgado y Jorge Saldívar Hernández. Reitero, este libro está conformado por esos 6 capítulos, de los cuales ahora les voy a hablar, dado que es importante entender el por qué es importante este libro y por qué se los estoy recomendando, ¿no? Este libro pretende hacer un análisis de América Latina en el entorno de la implementación del modelo de metas de inflación que se empieza a dar en los años 90, pero que la gestación del modelo de estabilidad por encima del crecimiento parte a partir de la regulación económica de los años 80, ¿no? En América Latina, a partir del modelo de metas de inflación, se ha dejado de lado el crecimiento económico por tener como único objetivo la estabilidad monetaria, lo cual ha traído grandes costos, tanto fiscales como monetarios, como costos en los niveles de empleo, como inestabilidad económica. Entonces, es importante hacer un análisis en toda América Latina de a partir de cuándo esa situación se empieza a dar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo los autores que ya mencioné y yo en este libro, dado que pensamos todos que se requiere entender la importancia de la política fiscal como herramienta poderosa para inducir el crecimiento económico, sobre todo frente a la antesala de la crisis que estamos viviendo actualmente, y es necesario y urgente implementar una política fiscal contracíclica y monetaria flexible en América Latina para incentivar el crecimiento económico y disminuir la desigualdad del ingreso, dado que estamos convencidos que una política fiscal contracíclica y redistributiva induce el crecimiento estable y sostenido en los países en desarrollo, en tanto que una consolidación fiscal lo desacelera, ¿no? Y muestra de ello ha sido lo que ha ocurrido en América Latina desde los años 80, donde pasamos de una época de bonanza en desarrollo estabilizador con crecimientos de 6, 7%, ahora a niveles, bueno, antes de la crisis de la pandemia, a niveles de 3, del 2%. Y esto es resultado de la menor intervención del Estado, de la política que se ha tornado procíclica cuando antes era contracíclica, y de el uso de herramientas que ya no incentivan el crecimiento, sino van más para incentivar la estabilidad en la región, ¿no? Y reitero, más aún cuando estamos pensando en el modelo de metas de inflación. De tal manera que el objetivo de este libro es analizar los efectos de la política fiscal procíclica que se han instrumentado desde la década de los 90, analizando la evidencia para algunas economías de América Latina y para México en particular, que creo que es el caso que nos ocupa, sobre todo por lo que estamos viviendo actualmente, abordando siempre la problemática desde una perspectiva heterodoxa que nos permite entender el papel que han jugado variables clave como son el gasto público, como son los impuestos, como son la deuda en dichas economías, ¿no? Y pretendemos aportar elementos para la discusión de alternativas de política que puedan coadyuvar al crecimiento económico, sobre todo ante la crisis generalizada que se empieza a gestar actualmente, ¿no? Y hablar de un enfoque heterodoxo implica entender la importancia del Estado, ¿no? Resaltarla nuevamente, entender por qué la política debe ser contracíclica en lugar de procíclica, es decir, que el gasto público se use como mecanismo de reactivar la economía en épocas de crisis, que aumente y que en épocas de bonanza disminuya. Ante la política procíclica que se gesta desde los 80 pasa lo contrario. Ante las crisis lo que ocurre es que el gasto público se contrae, ¿no? Y lo vemos actualmente con todos estos esquemas de austeridad, y hasta décadas pasadas esto seguía ocurriendo. Entonces es importante entender a partir de cuándo en América Latina estos mecanismos han dejado de operar, ¿no? Porque esto da cuenta de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Da cuenta de por qué las economías estaban tan vulnerables y la crisis derivada del COVID
les ha pegado más, ¿no? Por eso creo que este libro es importante porque da un antecedente a la problemática que se vive actualmente. Este libro hace un análisis desde 1940 por algunas economías hasta 2018, ¿no? Que es el antecedente previo a lo que empezó a ocurrir después. Que ya estamos trabajando en un siguiente libro donde se hablará de qué pasó después, ¿no? Después de la crisis del COVID. Pero creo que entender los antecedentes es sumamente importante porque si no conocemos el pasado, difícilmente podemos entender el presente y poder pronosticar lo que ocurrirá a futuro, ¿no? No podemos entender qué mecanismos ya no están operando en la política fiscal, qué mecanismos deben a lo mejor resarcirse o abandonarse si no sabemos a partir de cuándo esta problemática surgió. Y entonces el enfoque heterodoxo está dado del lado keynesiano y post-keynesiano para entender cómo ellos abordan esta problemática y entender por qué la política fiscal y el Estado resulta tan importante para ellos para incidir sobre el crecimiento económico. Pero no por el hecho de que este libro esté del lado heterodoxo, significa que no se revise la otra parte, ¿no? Que no se revise la parte ortodoxa para contraponerla, para compararla y para criticarla o aceptarla, ¿no? Entonces es un libro muy rico en ese sentido, en la parte teórica, porque creo que la parte teórica es sumamente importante para entender cómo las políticas actuales, o bueno, de los años 80, están formadas, ¿no? ¿En qué están cimentadas? ¿Cuáles son los preceptos y conceptos que les anteceden? ¿Por qué se cree que el Estado no debe intervenir? ¿Por qué se cree que el gasto público genera inflación? ¿Por qué se cree que no deben aumentarse los salarios? Porque se genera inflación, ¿no? ¿Por qué se cree que esa mayor intervención genera retroceso económico? Y todas esas ideas vienen desde la parte ortodoxa de los clásicos de Smith, de David Ricardo, y la parte heterodoxa, que es la crítica keynesiana y post-keynesiana, contrapone todo esto y nos da otra visión de decir, bueno, no, es posible, la deuda no tiene por qué ser mala, es el origen de la deuda, es el fin que se le da a la deuda, no, el gasto no tiene por qué ser visto como algo negativo, sino como una herramienta contracíclica, ¿no? Entonces, este libro, por eso les digo, está del lado heterodoxo para entender la importancia y la relevancia de ahora retomar nuevamente la política fiscal como una herramienta de crecimiento, ¿no? Cosa que se había abandonado desde los 80, en el caso de América Latina y de México en particular. De tal manera que creo que es muy importante, les decía, entender la parte teórica, pero también la parte estadística. En este libro, muchos de los capítulos llegan desde 1940 hasta 2017, ¿no? Porque justamente les digo, la parte histórica de las herramientas estadísticas es vital. También se hacen análisis econométricos, que también es una herramienta importante para entender los efectos a largo plazo de todo esto y cómo puede incidir o impactar en el crecimiento económico, en el ciclo económico, pero también tienen la cualidad de tener la crítica de parte de los autores, ¿no? Porque no podemos quedarnos solo con la teoría y los datos o las gráficas sin aportar nada más, sin criticar lo que está ocurriendo o sin decir estas posturas de política están mal, pero propongo estas otras, ¿no? Para poder incidir en el crecimiento, en la distribución del ingreso, en la mejora económica. De tal manera que este libro conjuga todas estas cosas, ¿no? Creo que es lo importante también aquí que hay que señalar. Podemos encontrar ese análisis tanto teórico como estadístico, como econométrico, que nos da cuenta de toda la evidencia y del análisis tan rico que se da para estas economías. Como les decía, este libro está conformado por 6 capítulos donde lo que pretendemos es ir de lo general a lo particular, de tal manera que en un primer capítulo se habla de la situación de América Latina para 11 economías, para entender cómo ha habido resultados positivos o negativos con este cambio de postura fiscal que les comentaba, cómo el desempeño de esos países ha ido en detrimento a partir de preferir estabilidad que crecimiento económico, y es muy interesante hacer esta revisión, ¿no? Y luego se toman casos particulares como son Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, para entender también
cómo ellas han estado tan ceñidas al modelo de metas de inflación, ¿no? Que reitero, prefiere incidir en la estabilidad económica que en el crecimiento, y eso ha ido en detrimento de la economía, ¿no? Ha generado el estancamiento desde los años 80 porque no se preocupan tanto por el crecimiento, sino más por la estabilidad de precios, y cumplimos la meta del Banco de México y no sobrepasamos el más 3, 1, menos 1%, pero ¿qué ocurre con el crecimiento? ¿Qué ocurre con el empleo? ¿Qué ocurre con la inversión? ¿No? Se han abandonado esos problemas por tener solo una meta, el de estabilidad. Se sugiere también pensar en una meta que pueda ser también alcanzable, quizá no abandonar la estabilidad, pero pensar qué más allá, ¿no? Quizá el crecimiento, quizá el empleo, quizá la inversión, pero algo que puede incidir a la larga en las mejores condiciones de vida de la población. Y luego nos vamos al caso particular de México, donde pues se habla de variables clave como son el déficit fiscal y su impacto en el crecimiento económico, o como el gasto público, ¿no? Desde este enfoque heterodoxo que les comentaba, y pensar cómo puede incidir en el crecimiento económico mediante los multiplicadores fiscales, cómo a partir de las medidas procíclicas lo ha dejado de hacer, y qué se puede hacer para retomar nuevamente esa senda de crecimiento haciendo uso del gasto público, ¿no? Que es muy importante también. Y luego también hay capítulos dedicados a la deuda pública, que como había dicho hace rato, se sataniza mucho la deuda pública, ¿no? Y creemos que es terrible endeudarse, que no debemos caer en eso, y que entonces es muy satanizada la idea de deuda alta. Pero recordemos que el gobierno o el Estado no es una persona ni es una empresa, ¿no? La deuda es un mecanismo, así como el déficit. Lo malo es el uso que se le da a la deuda, ¿no? Y lo malo es cuando se despilfarra o cuando la deuda no se destina a fines productivos. Pero si es perfectamente usada para incidir en el crecimiento económico, no tendrá por qué ser vista como algo negativo para la economía. Entonces, en estos capítulos finales, lo que hacen los autores es analizar justamente la relación entre la política presupuestaria, la deuda pública y el crecimiento económico, haciendo un modelo econométrico para ver si realmente impacta, podría impactar, o desde cuándo no ha impactado positivamente en el crecimiento. Y también habrá que recordar lo que pasa con la deuda financiera, ¿no? Que actualmente, ante el paradigma neoliberal, la deuda soberana se ha manejado con criterios meramente financieros al sustentar una curva de rendimientos cada vez más amplia y favorecer una deuda pública sesgada, ¿no? Hacia el endeudamiento interno. Entonces, esto tiene nulos efectos en el crecimiento económico. Habrá entonces que señalar que en estos capítulos, como dijimos al inicio, se pretende hacer un compendio de todos estos agregados económicos o todas estas variables para entender por qué en general la política fiscal ha dejado de operar o ha perdido su margen de acción en América Latina a partir de los años 80, y de manera más particular ante la implementación del modelo de metas de inflación. Ahora, ¿a quién va dirigido este libro? Va dirigido a todo el público, ¿no? A todo público que le interese el papel del Estado, la relevancia del gasto público en la economía, el actuar de la política fiscal, que le interese entender cómo se empezó a gestar la situación tan difícil en América Latina para estas economías, porque reitero, la crisis actual derivada del COVID nos ha impactado muy fuerte, pero quizá no hubiera sido tan fuerte el impacto si nos hubiera encontrado en otra situación, ¿no? Recordemos que en México antes de la pandemia estábamos en crecimiento cero, ¿no? Y si nos hubiera encontrado quizá en una situación no tan difícil, tal vez el impacto sería menos fuerte o pasaría más rápido. Y entender por qué la situación era difícil antes de la pandemia es entender los antecedentes, ¿no? Es entender qué pasó desde los 80, desde los 60, cómo se fue dando esta situación, ¿no? Porque no solo es tan simple como saber la situación de falta de crecimiento del último año, porque esto nos va a llevar a entender por qué el mecanismo de política fiscal no funciona. Y esto es porque está atado a la estabilidad, ¿no? Y eso nos va a llevar a entender desde cuándo, desde qué año. Y entonces, una vez entendiendo esto, nos interesará saber, bueno, ¿y qué políticas me llevan a pensar
en que es tan malo endeudarse, aunque es tan malo aumentar el gasto, aunque el Estado no tiene objeto de ser, ¿no? Y es una cadenita, ¿no? Que me va llevando a eslabones que conjugan una serie de mecanismos o de conocimientos que me llevan a incidir sobre el crecimiento económico, ¿no? Es lo que pretende este libro y como les digo, es para todo público, quizá de manera particular impacte positivamente en los estudiantes, en los investigadores que están interesados en estos temas para abonar en la investigación, porque como sabemos, los antecedentes, perdón, son muy importantes para ellos, para conformar trabajos de investigación, para conformar tesis, para conformar documentos, para conformar clases, o sea, toda esta evidencia es muy importante y entender qué pasó antes de es primordial. Entonces, pues no me queda más que invitarlos a conocer el libro y invitarlos también a visitar la página de ediciones de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, libros.yec.unam.mx. Ahí pueden tener libre descarga al libro que ya está ahí en versión digital y si lo quieren en versión impresa está en la librería del YEC a donde pueden acudir a adquirirlo. Agradezco mucho su atención y recuerden visitar la página de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.